Iniciamos nuestro programa un lunes más con nuestro programa de Apóstoles en los Hechos, y es una bendición poder llegar nuevamente hasta tu hogar y declarar bendición y protección de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que, bienvenidos a este programa de Apóstoles en los Hechos. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque hablaremos desde una perspectiva de la mujer. Vamos a hablar y vamos a ver cómo vive una mujer esposa de un pastor, cómo vive una mujer que educa hijos, cómo vive una mujer que apoya en la dirección de los hermanos que se congregan en determinada iglesia, pero además también cómo apoyan las mujeres en la evangelización en nuestra maravillosa ciudad Juárez. Así es de que gracias, estamos en el canal 25.1 Voz y Misión, y también en todo el estado a través del canal de Easy. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta ustedes hoy en este programa Apóstoles en los Hechos. Hoy tenemos unas grandes invitadas que nos van a acompañar y estaremos platicando con ellas, estaremos llegando hasta ustedes, y hoy quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Mayela Gómez. Ella, quiero decirle un poquito, mire, ella es esposa de un exobispo de nuestro distrito, es alguien que tiene un alto impacto el trabajo que ellos hacen en la ciudad, y además una de las congregaciones más grandes en nuestra frontera maravillosa. Hermana Mayela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar aquí. Deseamos bendiciones para todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo. Gracias, mi hermana Mayela. Mi hermana Rosalía también, mi hermana Rosalía Pérez, ella nos acompaña, es esposa de uno de los pastores de impacto aquí en nuestra ciudad, una de las maravillosas congregaciones que últimamente se han inaugurado, y además un hermoso templo, pero además un ministerio de impacto y de gracia que ellos tienen. Así de que, mi hermana Rosalía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, es un gusto, un placer, y deseamos bendiciones a todos los que nos están mirando. Gracias al Señor por nuestra hermana Rosalía. Nuestra hermana María Elena Alcalá, fíjese, tuvimos la semana pasada al esposo de nuestra hermana María Elena Alcalá en la grabación de un programa de un reconocimiento que le hizo Apóstoles en los Hechos a él por su actividad evangelística. Y lo decíamos, el ministerio evangelístico no puede hacerse solo. Siempre hace falta la mujer que está ahí apoyando, orando, intercediendo, y ella es nuestra hermana María Elena Alcalá. Bienvenida, hermana, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Paz de Cristo, buenas tardes, buenos días, no sé, a todos ustedes les damos la bienvenida a este programa y esperamos sea de bendición para sus vidas. Gracias al Señor por nuestra hermana. También nuestra hermana Flor Picasso, ella viene en paquete de 2, está embarazada. Así es de que es una bendición poderla tener aquí con su bebé. Gracias al Señor por el embarazo de nuestra hermana. Y pues bienvenida, hermana Flor. Ella nos ha acompañado en otros programas de más controversia, otros programas más profundos. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver las esposas de pastor, pero con ella creo que platicamos contigo del aborto, no me acuerdo de la ideología de género, algo así, ¿no? En los programas anteriores. Bienvenida nuevamente. Gracias, doy nuevamente las gracias por la invitación a este programa. La verdad es que es gratificante el que se nos dé la oportunidad a nosotras como esposas de pastor, el que escuchen nuestra opinión. Así que sí, es un tema muy interesante, y pues les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias a Dios por nuestra hermana, que además, ya dijimos, está embarazada, y creemos que Dios va a guardar su embarazo hasta el final y con un hermoso bebé. Mi hermana Norma también, Norma Ramírez, ella es esposa de uno de los pastores bases de este proyecto. Nuestra hermana Norma, ella es esposa del pastor Juan Arévalo, y aunque hoy no queremos mencionar tanto a los esposos, porque hoy nos vamos a direccionar con ellas cómo se vive, cómo están, cómo se sienten, cuáles son los proyectos, pues ella también es parte importante, porque el pastor Juan está ocupado mucho tiempo en estos trabajos de la obra, y ella es un gran apoyo. Bienvenida, hermana Norma. Gracias, hermano, por la invitación. Paz de Cristo a todos nuestros hermanos televidentes que nos miran a través de este programa, ¿verdad? Apóstoles en los Hechos. Gracias, hermanos, por la invitación. Es un placer estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, mi hermana Norma. Quiero decir que yo no sería nada, al fin y al cabo no soy nada, pero sería menos sin María Elena Olvera, sin mi esposa.
Gracias a Dios por el ministerio de ella, por el respaldo. Gracias a Dios porque ha aprendido a caminar al lado mío, en las muy buenas, en las malas y en las muy malas. Aquí está, ha sido un gran apoyo. Gracias, María Elena Alberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Paz de Cristo a todos nuestros televidentes de este programa tan maravilloso, Apóstoles en los Hechos. Y pues es una bendición el que nos den este tiempo para compartir con estas mujeres guerreras, que cada una de nosotros tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia historia, y que en este momento, en este espacio que nos dan, pues compartirlo con la gente. Gracias, bendiciones. Yo quiero entrar en materia en esta noche y preguntarle a nuestras hermanas, y voy a dejarla abierta. Yo podría preguntarle a cualquiera, pero para entrar en plática y en confianza, y para que a lo mejor los nervios de alguien, si por ahí los tuviera, se vayan, quiero preguntarle cómo es la vida de una mujer esposa de pastor. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive una esposa de pastor? No sé si alguien quiera contestarme o voy directamente con alguien. Amén. Pues a grandes rasgos generales, yo en mi punto personal, la vida de la esposa de pastor para todas es muy distinta. Siempre hay una experiencia diferente, ya que a algunas nos llega el llamado juntamente con el esposo y a otras les llega pues después. Entonces la vida de la esposa de pastor se podría decir que es como un libro abierto, porque la gente pues nos conoce, pero no nos conoce a profundidad. Necesitamos escoger en quiénes confiar. Sí es un poco exigente, porque a veces él tiene un estereotipo de lo que debería ser una esposa de pastor. En ocasiones piensan que debe de ser una mujer que está dotada de todo tipo de dones, ministerios, que debe tener una enseñanza de supremacia. Por lo regular es lo que la gente trata de ver en uno, pero la realidad es que pues somos parte del cuerpo de Cristo y complementamos con los dones que Dios nos dio. Entonces sí, eso lleva experiencias bonitas, pero abarca muchas cosas, no sé. Es un libro abierto, hermana Rosalía, ser esposa de pastor. Es un libro abierto. Todo el mundo tendría que escribir ahí, todo el mundo tendría que leer ahí. Pues en mi experiencia, yo sé quién soy, y realmente estoy en una plataforma con una asignación diferente, digámoslo así. Quizá me siento parecida a las demás esposas, porque lidio con el comportamiento de un hombre que es carne, que no es perfecto, con unos hijos que tampoco son perfectos, pero sí con esa asignación diferente a otras mujeres. Sí tenemos la vista puesta, y cuando la cámara te está mirando, pues hay y muchos son los que te están mirando, pues claro, si algo hace uno mal, pues es notable para muchos. Hermana Mayela, hablamos de asignación, hermana Rosalía habla de asignación, y cuando hablamos de asignación hablamos de que una mujer como usted, que estuvo al frente de todo un distrito, hoy es esposa de un presbítero, de un pastor, pero estas asignaciones, sobre todo en esos niveles de obispado, son más diferentes. Pero yo creo que al final del día, como lo dice bien hermana Rosalía, como lo dice nuestra hermana Flor, al final del día lidiamos con seres humanos, lidiamos con personas. Ustedes mismas son personas, ustedes mismas. Entonces yo le pregunto, ¿cambia la asignación cuando hay un cargo diferente? Paz de Cristo. Sí cambia porque tienes que dar algo extra, porque tienes a tu familia, tienes la iglesia, y aparte tienes todo un distrito al que tienes que cuidar, por el cual tienes que velar, tienes que pastorear. En una ocasión escuché una plática de unas mujeres de Dios que ellas han estado a nivel nacional, y ellas comentaban esto, y a mí se me quedó muy grabado. Si Dios te da un cargo es porque tienes que estar más en oración, más en humillación, y esa es una gran verdad.
porque nosotros no nos movemos por nuestros pensamientos, ni nos movemos de acuerdo a nuestras fuerzas. Nosotros nos dejamos mover por medio del Espíritu Santo, que está en nosotros y que está con nosotros. Y sí cambia, sí es un cambio, porque te relacionas con todo un distrito, con gente, ¿verdad?, de todas las edades, con gentes de diferentes posiciones sociales. Conoces mucha gente que no es de la congregación, tratas con muchas personas, entonces sí cambia, sí hay un cambio, ¿verdad? Y es bueno porque nosotros somos mujeres sociables, porque servimos en una iglesia, en una congregación, somos esposas de un presbítero, porque estamos a cargo de más congregaciones, pero ya al nivel de ser esposa de un obispo, es más tu socialismo, tienes que socializar más, tienes que ver por más personas. Para mí pues fue un gusto, un placer servir desde esa plataforma, ¿verdad? Y tuve muchas experiencias. Yo siempre cuento las bonitas, son las que me agradan, porque estoy sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que nunca me ha dejado, a un Dios que todo lo puede y que me fortalece, que me guía y que me instruye día con día. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de las capacitaciones que nosotras recibimos cuando estamos en ese nivel como esposas de obispo. Y fue muy grato el estar en ese lugar. Agradezco a Dios, ¿verdad?, por los lugares a los que Él me ha llevado. Yo siempre quise ser licenciada en administración de empresas, ese siempre ha sido mi sueño, pero no lo logré en lo secular, pero Dios me lo dio dentro de la iglesia. Llegar a lugares en los que nunca imaginé estar, conocer tantas personas a las que nunca imaginé, y también muchas experiencias maravillosas de sanidades, de milagros, de liberaciones, de transformaciones, de restauraciones. Y sí cambia, pero todo es para honra y gloria de Dios. A toda la gente que nos está viendo a través del 25.1 y a través de los canales de Easy, les estamos diciendo que Apóstoles en los Hechos en esta ocasión está hablando con mujeres empoderadas, con mujeres que tienen un llamado, con mujeres que tienen una asignación, con mujeres que tienen un propósito claro por desarrollar en la tierra, y estas son esposas de pastor que están hoy acompañándonos. Y cuando decimos esposa de pastor, voy a preguntar lo clásico que preguntaría en cualquier programa cualquier otra persona que hable con figuras como ustedes. ¿Es la esposa del pastor o es la pastora? Yo no sé si alguien pueda ayudarnos con esta diferencia. ¿Es esposa del pastor o es pastora? Si alguien puede decirnos, adelante, no sé, hermana Marilena o quien nos guste participar. Amén. Somos esposas de pastor. Primera de Timoteo 11:2, ahí nos dice que nosotros no estamos, voy a leer la cita para ser más exacta en lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:12. Permítanme poquito, Dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí nos dice el apóstol Pablo que a nosotros no se nos es permitido ministrar, a nosotros no se nos es permitido guiar una iglesia en cuestión, en posición a ser pastoras. ¿Por qué? Porque hay un orden divino. Si nosotros lo hiciéramos, si nosotros tuviéramos, si nosotros nos posicionáramos en ese lugar, nosotros estaríamos violentando el orden que Dios ya ha establecido, la estructura que Dios ha puesto. Entonces nosotros tenemos que reconocer y nosotros tenemos que ser unas mujeres sabias, unas mujeres prudentes, unas mujeres que debemos aprender a guiarnos por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Nosotros somos esposas de pastor. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos ministerio en la iglesia. El ser esposa de pastor
nosotros tenemos mucho trabajo, demasiado trabajo. Nosotros tenemos liderazgo. En un principio, cuando yo me casé con este hombre maravilloso que el Señor puso en mi camino, que el Señor ya me tenía escogida para ser esposa de pastor, en un momento yo miraba toda la capacidad que el Señor ponía en él y yo decía, ¿cuándo voy a estar a la par de él? Y llegó un momento en que tal vez me frustré porque yo quería hacer lo que él hacía, quería estar a su mismo nivel, pero cuando yo entendí la palabra y yo entendí que el varón es cabeza de la mujer y que a mí se me había puesto para ser ayuda idónea, entonces yo le dije al Señor, necesito ver cuál es la perspectiva, cuál es la misión que yo tengo en esta posición. Tú me escogiste para ser esposa de pastor, ahora necesito saber cuál es mi trabajo para que el trabajo de pastor sea excelente, qué es lo que se busca. Entonces el Señor me mostró que mi trabajo es tan importante como el trabajo de un pastor, pero jamás yo tomaría ese nombramiento como de pastora, jamás. Soy la esposa de pastor. Hermana Norma, no sé si podamos platicar acerca de el no ser pastora. ¿Es por institución, porque somos institucional, porque a lo mejor si estuviéramos en otra organización la esposa del pastor podría ser pastora, o es por la parte que ya se leyó en el texto bíblico, o es porque somos, o a veces alguien puede entender desde afuera que estamos clasificando a la mujer, y al clasificarla la ponemos o la denigramos o la ponemos en un segundo nivel. Pero entiendo a través de la palabra y del texto bíblico que al final del día la mujer, la esposa del pastor, la compañera, está a la altura de un pastorado, sin necesidad de ponerle el título de pastor. Bueno, Paz de Cristo, hermanos, sí, verdad, como decía mi hermana, pues nosotros vamos a la par junto con nuestro esposo, verdad, hacemos la función que tal vez un pastor hace, el ir a buscar a la oveja, ¿verdad?, a sanarla, a curarla, pero sin el enfoque de estar arriba de nuestro esposo, sino ser esa ayuda, ¿verdad?, que el Señor puso como esposas de pastor, y buscar, ¿verdad?, ser ese apoyo en condicional, ¿verdad?, en ver en la ayuda de la iglesia, ver las necesidades del pueblo, ver lo que está aconteciendo hacia la iglesia, y ahí va, y nosotros somos los que entramos como esposas de pastor para la ayuda de la iglesia y pues como ayuda de nuestro pastor. Mire, qué interesante. También queremos decir que Apóstoles en los Hechos y Canal 25.1, Voz y Visión, no está hablando en contra de quienes tienen este título o las denominaciones que pudieran estar ejerciendo este título. Queremos decirle que nuestra organización, nuestra interpretación del texto bíblico nos da para entender que este título no es apropiado para la compañera del pastor, pero de ninguna manera estamos en contra de quien así lo cree, así lo interpreta y así lo ejecuta. Bendecimos la vida de todos, porque la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Voz y Visión, Canal 25.1, además de este concepto, este ministerio Apóstoles en los Hechos, también respeta a quien lleva o da este título en nuestra ciudad, en Estados Unidos, en México y aún en el mundo entero. Dejé a mi hermana Marilena Alcalá hasta el final, porque ella, además de ser esposa de pastor, tiene una asignación muy especial. Es la esposa de un hombre evangelista que no nada más ha ministrado en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino fuera de ella. Hermana Marilena, es complicado ser esposa de un evangelista que viaja tanto, y ya escuchábamos que en el viajar pues puede haber algunos riesgos. Sí, pues es complicado mientras uno no entienda o no comprenda el llamado que ha recibido. Y a lo mejor me regresaría un poco, pero nosotras en nuestra institución somos la esposa del pastor, pero en la práctica sí somos pastoras.
yo soy pastora en la práctica, porque yo voy y busco, como decía mi hermana Norma, voy y busco a la oveja. Como decían mis hermanas, enseño de una manera o de otra, a lo mejor dando una clase, a lo mejor con el ejemplo. Entonces sí es muy complicado, hermano, ser esposa de un evangelista, porque como decía nuestra hermana Mayela, estás en otra plataforma donde dentro de ti deben de ver las personas allá, quieren ver a alguien mayor. Entonces el viajar, el ir de un lugar a otro, el estar en una congregación, tiene uno que dejarse guiar por el Espíritu Santo, tiene uno que estar en oración continua, en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el ir a arrebatarle las almas al enemigo, las personas que están ahí batallando, ¿verdad?, para caminar en el camino, para venir a Cristo, es muy complicado. Es muy complicado, y para convencer, pues solo por medio del Espíritu Santo, solo por medio de la palabra, de la Escritura, hermanos. Mire qué interesante estamos teniendo esta plática con estas mujeres, hablando en la diversidad de aplicación y de interpretación lo que es. El título como tal, en la Iglesia Apostólica no es pastora, porque al final del día clasificamos solamente una actividad al pastor, que es el que se pare en un púlpito, el que pueda ungir, el que pueda bautizar, el que pueda predicar desde un púlpito, pero en la práctica, en la ejecución, pues hay un sinnúmero de cosas. Es más, yo considero que mi esposa hace más trabajo que el que yo como pastor hago. Entonces yo bendigo la vida de cada una de estas mujeres. Estamos en Apóstoles en los Hechos, estamos hablando de las esposas de pastores, y yo les pregunto para quedarnos con algunas respuestas las alcanzaremos a tener antes del corte, pero yo quiero preguntarle a cada una de ellas en cuanto a su asignación de ser mamás, porque es esposa de pastor, enseña, evangeliza, limpia el templo, algunas viven en casas pastorales, pero también son mamás. ¿Qué es ser mamá de hijos de pastor? Porque los hijos de los hermanos, porque los hijos del vecino, porque los hijos del de la tienda, pues educan de una manera, pero a los hijos del pastor, pues hay que educarlos de otra manera. Alguien dijo por ahí una barbaridad: hijo de pastor, hijo de lo peor. Entonces yo regreso con esto después del corte. Quédese, hay una alabanza, quédese, regresamos después de esto. Bendiciones. Seguimos en el programa con este ministerio también de jóvenes. Deseamos que Dios los bendiga y que Dios siga prosperando estos ministerios, ¿verdad?, que también son parte de la iglesia.
Amén. Y hermanos, pues nuevamente agradecemos que seguimos aquí, ¿verdad? Con nuestras hermanas en este día especial, ¿verdad? Hemos dado esta parte a las hermanas porque son parte importante dentro de nuestra iglesia, dentro del ministerio que ejerce el pastor, y también son una parte muy fundamental, ¿verdad? En el desarrollo y en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y nos quedamos con la pregunta anterior cuando estábamos hablando, ¿verdad? De la función que ustedes tienen también como madres. Es una función muy importante, ¿verdad? Que ejercen también con una responsabilidad de parte de Dios, ¿verdad? Como madres también que son, y cómo han desarrollado este papel o este aspecto, ¿verdad? Como madres y como cristianas. Como madre es una tarea difícil, complicada, porque pues nuestros hijos y nosotros estamos en el ojo de todos, pero ahí nosotros, al menos en lo personal como madre, pues yo debo pastorear mi pequeña familia, mis pequeños hijos, enseñarles. Me recuerdo mucho que de niños, mis hijos ya son jóvenes, uno ya está casado y el otro pues es ahorita todavía soltero, pero de niños ellos me decían: mamá, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hace el hijo de la hermana? ¿O por qué yo no puedo salirme del templo? ¿Por qué yo debo estar en todo el culto? Entonces yo le decía: hijo, vinimos al templo a adorar a Dios. El culto empieza a la 1 y se termina a las 3 o 4. Hasta esa hora tenemos permiso de salirnos, a menos de algo rápido que tengamos que salirnos, alguna emergencia, le decía. Entonces decía: ¿por qué ellos no, mamá? ¿Por qué? Le digo: déjalos, sus papás por algo, no sé por qué no los educan de esa manera. Pero ser mamá de los hijos del pastor es un peso grande, ¿verdad? Que pesa detrás de nosotros, porque debemos educarlos dentro del camino del Señor. Debemos enseñarles a orar, enseñarles la palabra, enseñarles la responsabilidad que tenemos. Nosotros en nuestra institución le llamamos la familia pastoral, la familia sacerdotal, ¿verdad? Y hace rato decíamos, nosotros no tenemos el nombramiento de pastoras en nuestra institución, pero en la práctica lo ejercemos con todo gusto, con todo amor, con todo el cariño que el Señor ha puesto en nosotros. Y como madre, pues esa es una de las facetas como esposa de pastor complicada. No sé, ustedes, hermanas. Bueno, como mamá de hijos de pastor, creo que es una vida normal en cuanto a las demás familias, pero tenemos una misión, ¿verdad?, de parte de Dios extra, porque nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos primero que todo en el temor a Dios, el respetar a su padre, respetar a su madre, a toda la congregación. Y sí es cierto, a veces dicen ese dicho, ¿no? Los hijos de pastor lo peor, pero yo diría lo peor que le puede pasar al diablo. Amén. Amén. Lo peor que le puede pasar al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tengan vivencias reales con Dios, para que ellos tomen fe, para que ellos aprendan a orar. Por eso tenemos nuestro altar familiar, aunque a veces lo hacemos a medianoche, pero nosotros no dejemos que pase más de 15 días sin realizar nuestro altar familiar, en el cual platicamos, les damos su espacio para que ellos hablen, saquen lo que hay en el corazón, porque nosotros como mujeres somos responsables de tener una familia sana. Somos el corazón del hogar como mujeres, como madres, como esposa. Y yo a mis hijos, cuando ellos tienen una necesidad, yo les invito: vente, vamos a orar y vamos a poner eso en las manos de Dios, sea con un amigo, sea con un hermano, sea en la escuela, sea en su trabajo, en cualquier área de la vida. Yo tengo que instruir a mis hijos primero en el temor de Dios, con principios y valores, y que ellos, su fe aumente cada día teniendo esas experiencias sobrenaturales con Dios. También no dejando, como dijo mi compañera hermana Maye, que como familias normales también los ayudamos, los estimulamos a que no porque sean hijos de pastor ellos no van a alcanzar niveles de educación en la sociedad. Nosotros los motivamos, les decimos: van a alcanzar más allá, porque no solamente van a ejercer en la sociedad, en una carrera,
ejerciendo, no sé, tal trabajo. Le digo, pero a extra van a alcanzar más gente para que puedan conocer el Evangelio, para que puedan, en otros niveles, puedan ellos también escuchar palabra de Dios. Esa es otra de las cosas que como madres de hijos de pastor también trabajamos para que nuestros hijos alcancen sus sueños, ¿por qué no? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo cree usted, hasta cuándo termina la responsabilidad como madre con los hijos? Pues yo pienso que no termina. Yo siempre debemos de estar, ¿verdad?, al pendiente de nuestros hijos, ayudarlos en todo momento, pero sobre todo, como decían nuestras hermanas, ¿verdad?, cuando uno le inculcamos el amor y el temor de Dios, ellos, como dice ahí va en su palabra, que aun cuando fueren viejos no se apartará de su camino. ¿Por qué? Porque fueron inculcados bajo el amor, bajo el temor, bajo la gracia de Dios, y ellos a su edad avanzada, cuando van avanzando en su edad, ellos tienen, ¿verdad?, ese temor, entonces hace que no se aparte de su camino. Pero sobre todo también es ayudarlos, es pastorearlos también a ellos en momentos difíciles, aun cuando hay personas, ¿verdad?, que dañan con comentarios, dañan con actitudes que no son aptos, ¿verdad?, para ellos. Aún en eso nosotros tenemos que ayudarles, ¿verdad?, a sanar, a que sigan viendo la persona, al hermano, aquella que le hizo daño, a que lo siga viendo como si nada hubiera pasado. Ahí va, ahí está nuestro trabajo como esposas de pastor, ayudarlos a seguir hacia el frente, como decía mi hermana, a seguir sus metas y hacerles ver, ¿verdad?, que ellos, aún con la posición la que ellos tienen, que son hijos de pastor, eso no les da derecho de ser más, sino ser igual a los demás y enseñarles, ¿verdad?, el amor y el temor de Dios. Claro que sí, qué bonito. Es muy importante, hermanos, entender, ¿verdad?, esta postura de las hermanas, esta posición, ¿verdad? Todas ellas, yo conozco a sus hijos, todos los hijos de las hermanas desarrollan ministerios en la iglesia, ministerios de alabanza, ministerios de música, ministro, ¿verdad?, también. Ahorita uno de los hermanos, de los muchachos que tocaba, hijo de nuestra hermana Marilén, y también, ¿verdad?, cada uno desarrolla ministerios muy bonitos, los veo yo, y es importante. Ahorita mencionaba nuestra hermana que en la institución antes se reconocía el Día del Pastor, posteriormente se reconoce ahora el Día de la Familia Pastoral, ¿verdad? Porque se ha entendido que la labor tanto de las hermanas como de los hijos, como el pastor, pues es igual, ¿verdad? En esa importancia, todos tienen esa importancia, ¿verdad? Y no, hermana Mayela, yo no, ese mensaje, ¿verdad?, que a veces decían hijo del pastor, de lo peor, ¿verdad? Bueno, literalmente lo creo que de lo peor para el diablo, ¿verdad? Lo creo. Que todos aquí, gracias a Dios, pues ustedes han hecho una labor muy importante. Yo pues soy hijo de pastor también, ¿verdad? Mi mamá pues me educó, me enseñó bastante. Ya, bueno, el Señor ya la tiene en su presencia, pero aquí seguimos trabajando como pastores, como siervos del Señor, y pues ahora educando también a nuestros hijos. Y esta labor es muy, muy importante, ¿verdad? Así que las felicito también por esto, pero hay muchos retos y muchas situaciones que enfrentan como esposas de pastor. Entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que pudiéramos decir es cómo pueden vivir amando a quienes hablan del pastor. Porque ustedes, bueno, dicen, es el pastor para la congregación, pero para ustedes también, aparte de pastor, es su esposo. ¿Cómo estaría eso, verdad? Es muy fácil. La pregunta se puede sentir así como muy agresiva, pero en realidad es muy fácil. Cuando hay quienes hablan del pastor que viene a ser nuestro esposo, no hay más que aplicar el mandamiento que Dios nos demanda, que nos lo dice en Mateo 22, 37 al 39, en donde aquel fariseo le dice así como para tentarle, ¿verdad? Y el Señor le da la respuesta, o sea, amarás
amarás al Señor tu Dios, y dice, y el segundo mandamiento, igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de la Escritura, no hay para dónde irnos, tenemos que amar a nuestro prójimo porque es un mandamiento que Dios nos está dando. Aquí la clave es postrarnos. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones, que las hemos pasado todas como esposas de pastor, Así es. porque vivimos en un mundo en donde hay diversidad de caracteres, de diversidad de opiniones. La clave en mi vida ha sido venir a postrarme al altar y entregarle esa desilusión, ya sea ese coraje, esa molestia, se la entrego al Señor, porque le digo al Señor, porque si yo actúo desde mi coraje, desde lo que yo siento, me voy a equivocar, y me voy a equivocar muy feo, y voy a retroceder no sé cuántos pasos hacia atrás. Entonces, Señor, tú me has enseñado a depender de ti en todas las áreas, en todas las áreas. Yo te entrego, Señor, esta molestia que yo siento, tú hazte cargo, pero mi corazón, principalmente mi corazón, yo no quiero que se contamine. En mi corazón no puede caber ni una pizca de odio hacia mi hermano, porque entonces estoy contradiciendo al Señor, estoy contradiciendo la palabra. Tenemos que aplicar el mandamiento en nuestra vida, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si somos oidores, pues es muy fácil. Pero el ser hacedores es donde nosotros demostramos que verdaderamente el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice claramente el fruto del Espíritu Santo, lo que nosotros debemos dar. Y si en un área de nuestra vida hay, esa deficiencia, el Señor nos va a poner situaciones para que nosotros para Él pulirnos en eso que necesitamos en nuestra área. Entonces, cuando alguien afecta al pastor, cuando alguien lastima al pastor, claro que nos duele, sí nos afecta. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo, es más fácil, y el Señor se encarga de todo. O sea, Él tiene esa capacidad, Él tiene ese poder para poner todas las cosas en bien. Si tiene que quitar a alguien, lo quita, el Señor lo retira. Entonces, esa es mi plena confianza en que el Señor está al pendiente del pastor y de su familia. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Estas palabras. Y otra pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quién pastorea al pastor? Porque me imagino que el pastor, no puede, por ejemplo, el pastor a veces verse susceptible o sensible ante la gente, pero me imagino que se presentan ante ustedes y ustedes pues los escuchan y no sentirán ustedes que yo sé que Dios es el pastor principal, pero esta función es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a esto? Paz de Cristo. Tiene razón el hermano. ¿Quién pastorea al pastor? Pues la esposa del pastor. Yo como mujer pastoreo a mi esposo, porque yo lo conozco, yo vivo con él. Dios por eso me puso a su lado, porque soy su ayuda idónea, soy su amiga, soy su esposa, soy su compañera. Y yo sé que lo que yo hago por él, el Señor me lo recompensa. De hecho, hoy escuché un poema que se titula así, Cuida de mi siervo. Y es muy bonito todo lo que dice. Ahí en mi recámara estuve escuchándolo y salían lágrimas de mis ojos, porque realmente nadie conoce al pastor nada más que su compañera. Y es nuestro deber como mujeres, como hijas de Dios, el cuidar de Él, el escucharlo, el animarlo, el orar por Él, el hablarle con textos bíblicos, el mandarle un mensaje, el prepararle una comida deliciosa que a Él le encanta, el postre que a Él más le encanta, darle un masaje, ¿verdad? Hacer tantas cosas por Él, y yo lo hago con gusto porque
sé que es el siervo de Dios, sé que está el respaldo de Dios en él y él me lo encargó. Y para mí es un gusto y es un placer cuidar del siervo del Señor, que es mi amado esposo. Gloria a Dios, de verdad qué bonito la palabra. La hermana está enamoradísima. Enamoradísima desde el primer día. Desde el primer día. Y conforme han pasado los años, el amor se hace más grande. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermanos, que tenemos estos ejemplos, ¿verdad? De estas mujeres que aman a sus maridos y sobre todo, hermanos, también pues aman a Dios, y eso las hace ejercer una función muy importante, ¿verdad? En la iglesia, una función muy importante en el ministerio. Así que, hermanas, pues les reconocemos grandemente ese ministerio. ¿Qué pudieran ustedes darnos como un consejo hacia las jóvenes, hacia las mujeres, que tal vez ahorita yo estoy trabajando en la educación y veo que hay falta de hombres en el ministerio, ¿sí? Y que siento que también puede ser falta también de mujeres hacia ese deseo de ser esposas de pastor? ¿Qué consejo nos pudieran dar? Por ejemplo, hermana Flor, ¿qué consejo le darías a todas las jóvenes con una esposa de pastor joven, ¿verdad? Que está aprendiendo, ya tiene su experiencia, estuvieron en la sierra viviendo situaciones ahí muy interesantes, ¿verdad? Pero aún ella está todavía en esa juventud. ¿Qué consejo le das a estas muchachas o a las mujeres? Pues que primero que nada Dios nos pone el querer como el hacer. Es decir, Dios no nos pone una carga que no podamos llevar. Si Dios pone en el corazón de cualquiera que sea, por muy joven que sea, porque hasta eso que dice la Biblia, nadie tenga en poca estima tu juventud, que muchas veces es lo que se retrae específicamente en la juventud, porque sienten que no llegan al estatus que se puede pedir para un liderazgo, para una consejería inclusive, pero Dios da el don, el ministerio, entonces pone el querer en cada uno de los jóvenes, y si uno se atreve, confía en sí mismo, Dios comienza a capacitar a la joven, al joven, a que ejerza, porque nosotros somos herramientas, cada uno somos herramientas, y no porque estén jóvenes significa que no pueden, al contrario. Leemos un texto este domingo con los intermedios donde dice que de ahí es donde viene la fuerza de la juventud, de ahí es donde uno debe de aprovechar para aprender, para caminar. Inclusive si hablamos, retrocedemos un poquito de los hijos, crecen con una madurez diferente, crecen siendo niños diferentes, soportando pesos que a veces uno ignora. Entonces, muchas de las veces los jóvenes por apariencia se miran débiles, se miran inexpertos, se miran que no pueden hacer las cosas, pero las cargas que a veces ellos llevan, los llevan a ser maduros, y el querer que Dios pone en el corazón de cada uno de ellos hace que uno accione y se cumpla el propósito que Dios puso en la joven o el joven. Entonces yo insto a que no se desanimen, a que no tomen en poco su juventud, sino al contrario, que la tengan como un privilegio de sentirse felices, de servir a Dios desde muy pequeños. Eso es algo que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado conocer a Cristo desde pequeñita, y gracias a Dios aún así lo conocimos jóvenes, yo y mi esposo, y ha sido una satisfacción muy grande servir a Cristo desde la juventud. Entonces es algo que realmente uno no se arrepiente. Bueno, hermano, pues nosotros ya no estamos, yo ya no estoy tan joven, pero sí llegué al ministerio joven. Mi recomendación es el trato que usted tenga con Dios, tenga intimidad con Dios, escuche lo que Él anhela de usted, pregúntele cuál es su plan, porque Dios tiene un plan para cada persona. Yo en mi juventud era un anhelo, en mi soltería era un anhelo ser esposa de un pastor. Ni sabía ni a qué iba, ¿verdad? Pero bueno, yo una vez pasé en una convención general, el predicador dijo,
los jóvenes, las señoritas, los jóvenes que quieran ser pastores, las señoritas que quieran ser esposas de pastor. Yo estaba en las gradas y como joven pues usaba unos tacones. Dije yo, Señor, de aquí tú me vas a escuchar. Pasaron muchos los que estaban abajo. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero ser la esposa de un pastor. Yo todavía no conocía a mi esposo, no tenía novio, ni le había echado el ojo a nadie. Pero fui joven, llegamos al ministerio jóvenes. Entonces tú joven o tú señorita, si tienes un anhelo, si tienes un deseo de agradar al Señor, búscale con todas tus fuerzas y pregúntale cuál sea el plan que Él tiene para tu vida. Gloria a Dios. Hay un dicho popular, muy conocido, ¿verdad?, que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Esa gran mujer es mayor que el hombre o es igual que el hombre o o es el complemento del hombre? Pues de hecho la escritura ahí al principio, ¿verdad?, vio Dios que Adán estaba solo, dijo, le haré una ayuda idónea, sí, una ayuda que vaya a la par con él. Pero nosotros sabemos y conocemos cómo la escritura nos remarca, ¿verdad?, que la cabeza del hogar es el hombre. Entonces yo nunca voy a estar encima de mi esposo porque yo dependo de él. Entonces estamos a la par. A lo mejor trabajamos al mismo grado, pero la responsabilidad ante Dios es del pastor. Yo les decía hace rato, en la práctica yo soy pastora, pero líbreme Dios que la institución me dé el nombramiento, porque yo no le voy a dar cuentas a Dios de las ovejas. Quien va a dar cuentas, como dice la escritura, es el pastor. Amén. Nosotros solo estamos ahí, amén, hermanas, estamos ahí para complementar. Amén. Lo ejercen de facto, ¿verdad? Un ministerio de facto, o sea, de hecho, no hay necesidad de un ministerio jerárquico, ¿verdad? Sino de hecho. Así que, hermanas, pues las reconocemos grandemente, ¿verdad? Este ministerio de apóstoles en los hechos, reconoce y admira grandemente la labor que están haciendo. Ustedes son mujeres que sus esposos han desarrollado ministerios muy grandes y proyectos muy bonitos, y también pastores que están desarrollándose con talentos y que también van a alcanzar, ¿verdad?, grandes cosas. Así que las felicito grandemente, y el ministerio de apóstoles en los hechos pues las reconoce y reconoce su labor, y ustedes reconocemos la labor de todas las esposas de los pastores que pertenecen a nuestra iglesia, a nuestra institución, y también pues a las hermanas también, esposas de pastores que trabajan independiente, ¿verdad? Las reconocemos. Ellas están en representación de muchas de ellas, ¿verdad? Yo creo que mucha opinión de comentarios que ellas pueden tener van a coincidir con lo que las hermanas están diciendo. Ustedes pudieron observar las respuestas de nuestras hermanas, porque nosotros como iglesia apostólica tenemos una línea, un sentir que sobre todo está basado en la palabra de Dios, que es lo primero. Y hermanos, pues estamos ya para despedirnos, hermanas. Un saludo de despedida para nuestros televidentes, cada una, ¿verdad? Fue un placer estar aquí, bendiciones. Dios les bendiga grandemente y es un gusto estar en este lugar. Pues Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad, porque es importante poder externar nuestras opiniones. Gracias. Claro que sí, bendiciones, y fue un placer estar aquí con este grupo de esposas de pastor, en donde pudimos dar un poco de nuestra experiencia y decirle al Señor gracias por tenernos en un lugar tan privilegiado, y sigamos honrando a nuestros esposos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí en compañía de cada una de nuestras hermanas. Y pues una recomendación, ¿verdad?, cuando Dios te hace un llamado, apasionate, hazlo con amor y verás la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.
De igual forma, fue un grato momento, fue una grata experiencia. Que Dios los bendiga y gracias por mirarnos. Bueno, Apóstoles en los Hechos, deseamos que Dios los bendiga y Dios los guarde y nos vemos el próximo programa. Dios los bendiga. Paz de Cristo, Dios bendiga a todos nuestros televidentes. Los saluda su hermano y amigo Samuel Lozano. Estoy muy contento aquí en el programa Apóstoles de los Hechos y muy feliz porque tengo a dos mujeres de Dios, dos mujeres valiosísimas, además de guapísimas y preciosas, chulísimas, pastoras, esposas de pastora, ya la regué. Esposas de pastor. Estoy con la hermana Mayela Reyes y la hermana Rosalía Gallegos. Yo les digo su nombre coloquial, como las conocen en sus congregaciones. ¿Cómo están, hermanas? Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos dan de estar aquí y es un placer estar aquí con ustedes. Pues bien contentas porque esta oportunidad sabemos que no se les presenta a todas y pues somos privilegiadas y eso es algo que nos llena de alegría. ¿Cómo se sintieron después de plasmar una parte? Porque yo sé que pues sus vidas tienen muchísimos capítulos por contar, pero una parte de sus vidas como las esposas de pastor. ¿Qué sintieron, hermana Rosalía, al estar compartiendo esto con nuestra bonita audiencia de Apóstoles en los Hechos? Pues en verdad que es un gozo el tener la oportunidad de hablar en estas plataformas, porque uno le gustaría de decir lo que pensamos, lo que pensamos las mujeres de la Iglesia Apostólica, las mujeres que servimos al lado de un hombre de Dios, porque es un privilegio servir al lado del hombre de Dios, pero no todos lo saben, no todos lo conocen, y pues el que se empiecen a revelar estas cosas, pues en verdad es una alegría. Y en verdad también te puedo decir que es quizá el que otras se animen a estar en estos lugares también para que vayan sacando lo que son, porque hay mucho talento dentro de nuestra iglesia apostólica y pues es tiempo de que se empiece a ver, que empiece a brillar en otras plataformas. Así es. Yo recuerdo, hermana Mayela Reyes, que cuando su esposo estaba fungiendo como obispo, yo estaba en el instituto y en esos tiempos se decía algo que la hermana Rosalía acaba de comentar ahorita, es muy importante, porque en esos tiempos se decía que la iglesia apostólica era un gigante dormido, debido al talento, a los ministerios y dones que se manejan dentro de la iglesia. ¿Cuál era su anhelo en ese tiempo como esposa de pastor, de obispo, y cuál es su anhelo en el ahora para el distrito de Ciudad Juárez, hablando de la iglesia apostólica? Bueno, mi anhelo grande siempre es servir a Dios, pero creo que el anhelo para un distrito es que todos estemos en unidad y caminemos juntos para exaltar el nombre del Señor, porque Él nos ha puesto y nos ha hecho un llamado con un propósito grande, que es honrarle, que es vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y a mí me encantaría ver un avivamiento en cada uno de nosotros, pero sabemos que avivamiento no es hablar lenguas. Avivamiento es que nosotros busquemos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, cada quien en lo personal, porque la madurez espiritual, hermanos, la libertad espiritual que nosotros como pueblo de Dios necesitamos es personal. A través del Espíritu Santo solamente lo vamos a poder lograr. No nos lo va a dar el obispo, no nos lo va a dar el presbítero. Creo que cada uno de nosotros somos responsables desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor en nuestra vida. Amén. Y mi mayor anhelo es ese, ver un avivamiento en cada hombre, en cada mujer de Dios, en cada hijo de pastor, en cada hija, en cada varón, en cada dama, en cada joven, en cada señorita, en nuestros intermedios, en nuestros niños, porque la palabra del Señor registra avivamientos, ¿verdad?, que hubo en niños y predicaron la palabra y sucedieron grandes cosas. Así que nosotros servimos a un Dios vivo. Ese es el anhelo que nosotros tenemos cuando llegamos ahí.
Dios nos hizo el llamado al obispado y Él nos dijo: tú vas a pastorear, tú vas a servir, no a ser servido. Y realmente que el obispado requiere de mucho trabajo, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, porque estamos representando a Dios y estamos cuidando de la grey del Señor. No es cualquier pueblo, es un pueblo lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí fue un gusto haber servido desde esa plataforma. Y ahorita oramos por nuestro obispo que está, por su esposa, por su familia. Sabemos que la tarea es ardua, pero en el nombre de Jesucristo yo sé que pueden y van a lograr muchas cosas. Sigamos adelante sirviendo al Señor siempre y darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque solamente Él la merece. Bendiciones. Dios la bendiga, hermana Mayela Reyes. Qué palabra, y esa mentalidad y esa palabra que acaba de exponer nuestra hermana en tan poquito tiempo es la mentalidad y la forma en la que debemos de dirigirnos, de ser, para poder que la iglesia apostólica despierte y tenga ese movimiento como el que está teniendo ahorita, hermana. Quiero hacerle una última pregunta, o más bien dejarle este último espacio para que usted le dé el consejo a las esposas de pastor que nos están viendo a través de esa pantalla. El consejo. Consejo, ¿qué les puede decir usted a ellas? De su corazón, una recomendación, un consejo, lo que usted guste. Busquemos, seamos valientes, sigamos paradas en la brecha, no nos detengamos, porque si nos detenemos, entonces ya empezamos a fracasar, empezamos a perder. Entonces somos mujeres que hemos sido llamadas a la victoria, somos mujeres que somos llamadas a la conquista y adelante. Adelante, adelante y no se detengan. Hermana Mayela Reyes y Rosalía Gallego, es un placer tenerlas aquí con nosotros. Voz y Visión, Apóstoles en los Hechos. Samuel Lozano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Bye.